un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola Julia bonita, hay una fiesta este sábado y me encantaría ir contigo. En nuestra anterior entrega del podcast estuve comentando un estreno chileno, Me rompiste el corazón, y ahora en esta oportunidad nuevamente no podía dejar de hablar de un nuevo largometraje nacional que acaba de llegar a la cartelera y que inevitablemente está generando divergencia y teniendo una recepción muy mixta desde su estreno mundial en mayo pasado en el Festival de Cannes, como parte de la sección Cannes Premier. Se trata de La Ola, una película que sinceramente no me convenció ni entusiasmó por completo, pero igual me parece que tiene suficientes razones para de todos modos recomendar no dejar pasar la oportunidad de verla en pantalla grande. Respiren hondo. Cierren los ojos. Una primera razón es su argumento, la historia que cuenta y lo que retrata. En una universidad ficticia, las estudiantes se unen para protestar y denunciar acosos y abusos que han estado soportando por parte de distintos hombres en esa institución. En medio de intensas jornadas que incluyen funas y tomas, una de ellas, Julia, estudiante de música que intenta apoyar al movimiento y al mismo tiempo se cuestiona internamente a sí misma porque no está segura si también ella ha vivido una situación de abuso, en una noche después de una fiesta donde se encontró con Max, el ayudante de su profesor de canto, una clase donde ella tiene problemas para sacar la voz, lo que es una especie de metáfora de lo que también le pasa en esos momentos, cuando debe decidir si saca o no la voz para aclarar lo que pasó y ser una más de quienes al fin se atreven a denunciar lo que han soportado por mucho tiempo. Esta verdadera ola que es tanto individual como colectiva y que va creciendo cada vez más se da en el contexto de nuestra sociedad que adopta distintas formas para asumir este tipo de demandas. Todo esto, que engloba diversos, complejos y delicados temas en torno a los movimientos feministas que han estado muy vigentes en los últimos años en Chile, es abordado acá a través de un musical cinematográfico, a partir de un guión escrito por tres reconocidas, talentosas y admiradas figuras que ya han escrito guiones para cine: la periodista Josefina Fernández, la comediante Paloma Salas y la dramaturga Manuela Infante, con quienes colaboró en el guión el propio director del film. Y ya que lo menciono, sin duda otra importante razón acá es que se trata de la nueva película de uno de los realizadores más destacados del cine chileno contemporáneo, Sebastián Lelio, justamente en este 2025 en que se cumplen 20 años del estreno de su recordado primer largometraje, La Sagrada Familia. Elogiado y premiado nacional e internacionalmente en 2013 con Gloria, que hasta hoy en lo personal considero como una de mis películas chilenas favoritas de las últimas décadas, Lelio terminó por cautivar a los más diversos públicos a lo largo del mundo, 4 años después con Una mujer fantástica, premiada en su premier mundial en la competencia del Festival de Berlín y que tuvo un sólido recorrido en la temporada de premios, culminando en un histórico Oscar a la mejor película internacional, primera vez que un largometraje de nuestro país obtenía esa estatuilla. Ese triunfo llegó en 2018, precisamente el año en el que se ambienta La Ola. Y desde entonces que el cineasta no filmaba un nuevo largometraje en Chile, ya que en los últimos 8 años estuvo concentrado en realizar y estrenar 3 films en inglés y protagonizado por reconocidas actrices ganadoras o nominadas al Oscar: Desobediencia, con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell, remake de su propia película Gloria, ahora ambientada en Los Ángeles, California, y protagonizada por Julianne Moore y John Turturro; y El Prodigio, con Florence Pugh. Es lógico que hubiera curiosidad, expectativas e interés por ver qué haría Lelio en su regreso a filmar en nuestro país, y además en un trabajo donde nuevamente el protagonismo sería para roles femeninos y donde él también colabora en el guión. Otra razón imprescindible que atrae y genera curiosidad en este largometraje es que se trata de un musical, un género que se mantiene vigente en el cine estadounidense y europeo, pero que por estos lados es toda una rareza, no solo en Chile, sino además en el cine latinoamericano.
Si bien desde la llegada del cine sonoro y a partir de los años 30 se hizo habitual que distintas películas nacionales incorporaran en distintos momentos canciones y números musicales, sobre todo en temáticas más costumbristas y campesinas, si hablamos de películas que pudiéramos considerar musicales propiamente tal en Chile, los ejemplos se pueden contar con los dedos de una mano. Tendrían que incluir al fin que en 1968 se convirtió en un enorme éxito histórico, Ayúdeme usted compadre, de Germán Becker, que su propio director consideraba como una revista musical. Y también, por supuesto, hay que mencionar Rojo, la película de Nicolás Acuña, estrenada hace casi 2 décadas, en 2006. Y podemos considerar también en este ámbito a un concierto inolvidable, Nueva Ola, la película, de Elías Llanos, en el 2014. Pero si alguien quiere ponerse extremadamente estricto, se podría analizar o discutir si cada uno de esos títulos puede ser considerado o no definitivamente como un musical cinematográfico. Y en esa misma línea, si bien habrá quien pueda discutir si La Ola es o no un musical de acuerdo a lo que se asocia con el término habitualmente, innegablemente si lo comparamos con lo que se ha hecho antes en el país, es el largometraje que más se parece a lo que convencionalmente se considera un musical. Y por el uso de las canciones y las escenas de baile, por sus ambiciones formales y el enorme despliegue visual y sonoro, claramente puede ser considerado un hito en ese apartado, ya no solamente en nuestras fronteras, sino además a nivel latinoamericano. Y si algún cineasta local podía asumir un desafío como este, o que al menos pudiéramos imaginar que era capaz de sacarlo adelante, era Sebastián Lelio, quien ya en algunas de sus películas previas había incluido en más de una ocasión algún espacio para uno o más momentos donde lo musical tuviera relevancia. Por ejemplo, la escena del baile en la discoteca, en Una mujer fantástica, distintos instantes de gloria, en particular ese memorable final con Paulina García bailando al ritmo de Gloria de Humberto Tozzi, e incluso apostó ya más directamente por un número musical en su segmento del largometraje colectivo desarrollado en pandemia Hecho en Casa, donde quien cantaba era Amalia Casay. También quiero resaltar como otra razón las actuaciones de su elenco. Por supuesto que de inmediato llaman la atención las intérpretes principales, que no son rostros que las audiencias hayan visto previamente en el cine nacional, como el cuarteto femenino principal, encabezado por la protagonista Daniela López en el rol de Julia, junto a Abril Aurora, Lola Bravo y Paulina Cortés. Pero estamos ante un elenco tan extenso y multitudinario que mezcla reconocidas figuras con jóvenes revelaciones que sería mezquino solo mencionar a unos o unas. Justamente es muy interesante y atractivo cómo se entrecruzan intérpretes de las nuevas generaciones, como las ya mencionadas 4 jóvenes que encabezan el movimiento, o 2 personajes como los que encarnan Lucas Sáez y Manuel Castro, con otros conocidos y actores y actrices. Entre ellos y ellas, Claudia Cabezas, Amparo Noguera, Tamara Acosta, Mariana Loyola, Roxana Naranjo, Tichi Lobos, Marcela Salinas, Amalia Casay, Francisca Walker, Antonia Santamaría, Néstor Cantillana, Álvaro Espinosa, Felipe Castro, José Antonio Raffo, Germán Pinilla, Luis Dubó, solo por mencionar algunas y algunos. En ciertos casos en intervenciones muy breves y episódicas, en otros en personajes con más figuración o que a pesar de ser secundarios no pueden pasar desapercibidos, por ejemplo la carabinera que interpreta de manera notable Marcela Salinas. Este reparto tan amplio, masivo y de carácter coral es algo que no estamos acostumbrados a ver en el cine de nuestro país y por lo mismo es parte de lo que hace tan llamativo el film verlo en pantalla grande. Y ya que destaqué antes el hecho de que sea un musical y también la fuerza de su interpretación colectiva, otra razón que quiero resaltar es la potencia que La Ola consigue desarrollar como musical y los elementos que contribuyen a esto. Fueron convocadas a crear nuevas canciones diversas y reconocidas artistas de distintos estilos musicales, incluyendo entre ellas a Javiera Parra, Anita Tijoux y Camila Moreno. Y también participa acá el destacado músico británico Matthew Herbert, quien desde el 2017 ha estado colaborando con Sebastián Lelio en sus películas, desde su notable composición en Una mujer fantástica. Alternando diferentes estilos de música, la banda sonora transita entre los efectivos, contagiosos y potentes cánticos de protesta en canciones como Funa y La Toma, hasta incluso una cueca que aparece en el momento menos esperado y la potencia de Sí o No, que sin duda es uno de los números más logrados, especialmente por la manera en que están filmados los movimientos de actrices y actores. Y acá debo destacar especialmente uno de los factores más sólidos y llamativos de la película, cuya calidad me parece que deben reconocer incluso quienes la critican: la increíble energía y potencia de sus coreografías, creadas por el bailarín y coreógrafo estadounidense Ryan Heffington, quien posee una elogiada y reconocida trayectoria trabajando en películas como Baby Driver y el musical Tic Tic Boom, así como en ceremonias del Oscar y el Grammy, ganando incluso el premio Emmy por la popular y comentada serie Euphoria.
Como comenté, la manera en que están filmados esos momentos coreográficos, debo mencionar también como otra razón todos los componentes que hacen tan atractiva visualmente la película. Las locaciones elegidas de distintos lugares de Santiago vuelven a destacar otro de los aspectos en los que el cine de Sebastián Lelio ha sido muy logrado, su sentido urbano, con lugares que se sienten reales y cotidianos, algo que también destacaba en Gloria y especialmente en Una mujer fantástica. Todo eso sumado al gran trabajo en ambientación y dirección de arte de los distintos espacios en que transcurre, también capturado desde la dirección de fotografía de uno de los colaboradores habituales del cineasta y de los mejores artistas chilenos en este rubro, el talentoso Benjamín Echazarreta, que acá junto a su equipo deslumbra por el despliegue técnico de la manera en que están filmados los números musicales, pero también con el uso de los colores en distintos momentos diurnos y nocturnos, por ejemplo. Y sin duda que el resultado final vuelve a ser muy decisiva la edición de la montajista Soledad Salfate, otra de las colaboradoras habituales de Lelio y por sí misma muy solicitada en proyectos dentro y fuera de Chile, como ya hemos resaltado en más de una oportunidad en este podcast. Si habitualmente la labor de Salfate es muy importante, con mayor razón en un musical, y un musical como este, donde es clave el sentido del ritmo y la fluidez y dinamismo visual. Para ir finalizando, es importante mencionar que desde incluso antes de su estreno, La Ola ha generado muchas expectativas y prejuicios que han incluido hasta inevitables comparaciones con la polémica Emilia Pérez, porque su estreno mundial sería un año después de esta y en el mismo certamen del Festival de Cannes, y en ambos casos era un musical ambientado en un país latinoamericano, con un tema complejo y polémico y con protagonistas femeninas y dirigido por un hombre, algo que siempre puede generar ruidos en estos tiempos, aunque acá la película incluso en un momento lo alude de manera muy directa, divertida e ingeniosa. Sin embargo, ambas son dos películas muy diferentes en muchos aspectos que serían largos de desarrollar por acá. En verdad, La Ola da para hablar y comentar demasiado, y eso excedería el espacio de este podcast. Conozco gente a quien le cargó el film y otras personas que quedaron encantadas. Y yo mismo, como dije en un principio, no quedé totalmente conforme, entusiasmado o convencido con el resultado y el conjunto, independientemente de que hay muchas cosas que me parece que están muy logradas y atractivas. Tengo sentimientos encontrados y voy a tratar de verla nuevamente para tener una opinión más definitiva. ¿Qué tan lograda es la propuesta musical? Algo que siempre es muy determinante en lo efectivo que es un musical. ¿Se pudieron desarrollar más los personajes y sus motivaciones en el guión para profundizar mejor e ir más allá de la superficie y los arquetipos? ¿Se quisieron decir muchas cosas y al final no se profundiza en ninguna? ¿Todo quedó más en lo simbólico y alegórico? Tal vez, para que todo se sintiera más humano y cercano, en vez de tan esquematizado o incluso robótico, se pudieron incluir más momentos de cotidianeidad, por ejemplo, como esos bonitos instantes en la familia de la protagonista, que nos ayudaran tal vez a conectar más a nivel emocional y empatizar mejor con lo que les pasa. Son varias en realidad las preguntas que nos pueden surgir con La Ola, pero de todos modos quiero insistir especialmente en que, independientemente de si al final gusta mucho o no tanto, es una experiencia que vale la pena ver en pantalla grande, llena de estímulos, con una historia en la que todo el rato están pasando cosas, transitando entre lo dramático y grandilocuente y lo cómico e irónico, lo paródico y lo sarcástico. Con miradas a las contradicciones y dobles discursos de la sociedad en torno a estos temas, La Ola no deja indiferente. No se parece a nada que hemos visto en el cine chileno o incluso latinoamericano, y ya por eso amerita que ojalá el público deje de lado los prejuicios y vaya a verla para tener una opinión propia. Voy a decir exactamente de qué me estáis acusando, Julia. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.